Bueno, este tema va encaminado básicamente al manejo de pacientes de trauma. El manejo de control de daños es realmente una filosofía de manejo que se ha venido practicando, empleando ya en los últimos años para el manejo de los pacientes politraumatizados. Antes, el manejo de los pacientes politraumatizados era bastante agresivo y nos hemos ido dando cuenta que el manejo ciertamente restrictivo en algunas conductas que teníamos en el manejo de paciente politraumatizado ha terminado siendo definitivamente un manejo más oportuno, ¿no? Bien, la intención de esta presentación, ya. Lo primero es conocer qué es la reanimación de control de daños en trauma, reconocer la importancia de la reanimación de control de daños, identificar los componentes de la triada de la muerte, o también ya se está hablando del diamante de la muerte, ¿no? Conocer las intervenciones necesarias para realizar la reanimación del control de daños de una forma oportuna desde la primera intervención. Bien, más o menos poniéndonos en situación, la verdad que el trauma sigue siendo un problema muy importante. Tiene, digamos, cobra vidas anualmente de una forma, digamos, catastrófica, espeluznante, ¿no? Para el OMS, en los reportes que hay antes de la importante de muerte, cerca de 1.35 millones de personas morían a causa del trauma anualmente, ¿no?, en el mundo. Y era una de las principales causas, especialmente en personas jóvenes, ¿no?, antes del COVID. Por supuesto, con la pandemia, eso ciertamente se modificó un poco, pero muy probablemente en estos años que vienen, el trauma va a recuperar el posicionamiento que tiene en la incidencia de pacientes fallecidos, ¿no? Y eso se debe, por supuesto, a que, claro, conforme nosotros hemos ido desarrollándonos en la sociedad, pues cada vez hay más vehículos, ¿no?, motorizados. Nuestros desplazamientos suelen comprometer mayor cantidad de velocidades, y definitivamente las otras situaciones de trauma, como situaciones violentas, agresivas, heridos por balas, explosiones, etcétera, van cada vez más increciendo, ¿no? Entonces, esta situación conlleva que debemos de tener claro algunos conceptos, ¿no? Este es un concepto que ya lleva realmente bastantes años impregnado en la toma de decisiones. Indica que hay un grupo de personas contra los que poco podemos hacer, y básicamente las medidas para poder atacar este grupo de personas o disminuir la cantidad de personas que fallecen instantáneamente es básicamente la prevención. Hay un gran grupo de personas que tienen unas lesiones o las patologías agudas que condicionan o que finalmente provoca el trauma, eh, la llevan a que puedan fallecer en las siguientes horas, inmediatamente después de ocurrido el evento. Y es precisamente en este grupo al que nos debemos de dedicar íntegramente para poder manejar y llevar a buen puerto a los pacientes y tratar de disminuir esta cantidad de pacientes que fallecen en estas horas, para lograr que los pacientes finalmente pues, puedan tener una mejor supervivencia, pero no solamente una supervivencia con eso, sino también que vayan a lograr tener las mejores condiciones cuando regresan a su vida social, su vida habitual, ¿no?, su vida diaria, ¿no? Y por supuesto hay un determinado número de pacientes que es más bien presa de las complicaciones que pueden ocurrir después del evento de trauma y de las primeras horas, ¿no? Las complicaciones básicamente como las infecciones y otras situaciones patológicas que van surgiendo a lo largo de su hospitalización o su manejo. Pero
bueno, vamos a dedicarnos más o menos es la primera causa de muerte en los pacientes resultado de trauma. Eh, Cuando ocurre una hemorragia, hay una gran pérdida, por supuesto, de todo el contenido de la sangre, de todas las células que se encuentran en la sangre, y de todos los componentes, no solamente de las células, porque, por supuesto, el principal componente que nos importa aquí van a ser los glóbulos rojos, que son los que se encargan de transportar el oxígeno. Pero también hay pérdida de los factores de coagulación, del fibrinógeno y de plaquetas, ¿no? El cuerpo, por supuesto, va a tender a formar un coágulo tratando de detener el sangrado. Esto va de factores de coagulación, de precursores de coagulación realmente. Además de eso, va a haber una disminución en la perfusión en la zona de los tejidos distales, ¿no? A donde justamente iba conducida el flujo de sangre, donde se destruye pues este vaso, estos tejidos. Y nosotros, tal vez de alguna manera refleja como personal de salud, vamos a atender siempre con la intención pues de mejorar la volemia. Finalmente, lo que va a ocurrir es que cuando nuestro aporte de fluido sea muy agresivo, lo que vamos a lograr es que lo que vamos a lograr finalmente va a ser que esas soluciones que nosotros estamos aportando terminen siendo dañinas para el paciente. Muchas de esas soluciones no están a temperatura adecuada y van generando hipotermia, sumado con el hecho de que la sangre pues tiene una función de preservar la temperatura, el paciente va a entrar en hipotermia, y esta hipotermia además va a condicionar alguna alteración mayor todavía de los factores de coagulación, factores que ya se están perdiendo, y estas situaciones al final van a traducirse en una disminución en el flujo tisular, ¿no? Esta disminución del flujo tisular, que es lo que finalmente se traduce en un shock, va a originar la producción de una serie de factores pues, condicionan la condición de una acidosis metabólica muy importante. Entonces, estos tres factores principalmente son los que condicionan la triada de la muerte, ¿no? Esos tres factores que han sido ya contemplados como factores que entre ellos se van retroalimentando para poder hacer más complicada todavía la recuperación del paciente. Entonces, hace mucho tiempo, cuando uno manejaba un paciente politraumatizado, nos decía, tienes que colocar dos vías, una vía en cada extremidad, ¿no? Y pasarle a chorro, en ese tiempo era la solución salina, el cloruro de sodio, y pasarlo a chorro y dirigirte al hospital, ¿no? Y si ya estás en el hospital, pues darle todo lo que puedas de solución salina para lograr recuperar las presiones del paciente y lograr que el paciente se recupere. Ya hace muchos años se dieron cuenta de que eso no era así, ¿no? Entonces, muchos de nuestros conocimientos, como ustedes saben, se originan en los campos de batalla, ¿no? En las situaciones bélicas. Eh, Hace algunos años, en alguno de estos situaciones bélicas, se manejaba en las estrategias militares un término que se llamaba control de daños, ¿no? En los buques que terminaban destruidos o de alguna manera comprometidos en su estructura por el enfrentamiento, este control de daños significaba tomar las medidas mínimas necesarias para poder mantener el buque a flote y que el buque llegue y complete su citado. Entonces, extrapolando este término de control de daños, digamos, en el ámbito militar hacia el ámbito de la salud, se ideó lo que se llamaba la cirugía de control de daños, ¿no? Antes el cirujano, cuando recibía un paciente politraumatizado, a veces se pasaba varias horas tratando de reparar lo que había sido dañado, ¿no? Cuando ingresaba el paciente a sala de operaciones. Y se dieron cuenta que cuanto más tiempo pasaba el cirujano, este tiempo en sala de operaciones estaba relacionado con la mortalidad, ¿no? Cuanto más tiempo se pasaba
en la intervención quirúrgica el paciente tenía más probabilidades de complicarse y de fallecer. Entonces ahora la cirugía de control de daño va dirigida básicamente a controlar las hemorragias, evitar la infección, ¿no? Y algunas veces el cirujano ingresa, hace un empaquetamiento del hígado, de repente retira el vaso, ¿no? Hay veces incluso no cierra la pared, ¿no? Y luego de algunos días, ¿no? 24, 72 horas después, reingresa y ya cuando se controló la hemorragia, cuando ya el paciente superó la etapa más crítica, recién se realiza la reparación de las estructuras dañadas. Pero también nos dimos cuenta de que, si bien es cierto, esto favorecía mucho a las probabilidades de supervivencia del paciente, no bastaba con solamente estar pendientes de la etapa quirúrgica, manejo del trauma, sino que se requería un manejo previo, durante la cirugía y posterior a la cirugía, que nos permita, pues, controlar el daño, ¿no? Y a esto se le llama reanimación de control de daño. Un conjunto de medidas, de digamos, de estrategias no quirúrgicas que van destinadas a controlar el daño y a preservar sobre todo el estado fisiológico. Este, estas serie de estrategias de control de daño busca, pues, controlar el daño, preservar en lo posible la perfusión y disminuir en lo que se pueda la coagulopatía, resultado del trauma. ¿Okay? La reanimación, control de daños, entonces tiene los siguientes componentes: la reanimación hemodinámica, la reanimación metabólica, la reanimación hemostática. Y el componente de la reanimación hemodinámica tiene como principal, digamos, pilar una fluidoterapia restrictiva, como vamos a verlo a continuación, lo que suele llamar hipotensión previsible. Tener también pendiente aquí la posibilidad de una transfusión masiva, el protocolo de transfusión masiva. En la reanimación metabólica, básicamente nos vamos a enfrentar a la hipotermia y la acidosis y también la hipocalcemia, que hoy por hoy es considerado tal vez un cuarto componente de estos que estaban incluidos dentro de la actividad de la muerte. Por eso es que ahora hay veces algunas literaturas lo comentan como un diamante de la muerte, ¿no? Considerando la hipotermia, la acidosis, y también incluyendo aquí también la hipocalcemia, pudieran considerar las posibilidades de que esto ya no sea solamente un daño producido por esos tres factores, sino también incluyendo la hipocalcemia. Está también aquí, pues, la reanimación hemostática, que vamos a ver cómo es que hasta ahora se sigue todavía estudiando cuál es la mejor medida para poder, digamos, mejorar las condiciones de la coagulopatía relacionadas al trauma. Como les dije, estábamos hace algunos años muy acostumbrados a sobrehidratar a nuestros pacientes o administrar una gran cantidad de volumen para poder tratar de compensar los efectos dañinos que causa la pérdida de sangrado tan considerable. Pero estos aportes agresivos de volumen estuvieron muy relacionados con hipoxia, acidosis, hipotermia, mayor generación de coagulopatías, ¿no? Y una serie de situaciones que iban decantando en una disfunción multiorgánica. Entonces, el aporte restrictivo de durante un evento de shock, el aporte restrictivo de volumen durante un evento de shock es muy importante. ¿Okay? Para empezar, hablemos de la solución ideal para ser utilizada. Nosotros, en nuestro medio, seguimos utilizando, bueno, solución salina. Pero si ya ustedes han estado manejando ese tipo de pacientes, se van a ir dando cuenta de que conforme nosotros aportamos mayor cantidad de solución salina, eso se va a traducir en que el paciente va a ir cayendo acidosis, hipercloridemia. Es algo que termina siendo ciertamente dañino. Entonces, en muchas literaturas y en muchas realidades ya no se utiliza el cloruro de sodio. En algunas realidades se usa el lactato de Ringer, en la mayoría de los casos. Pero el lactato de Ringer se ha visto asociado también a la mayor producción de edema cerebral. Entonces, en los pacientes en los que hay asociado, además de un shock hipovolémico, una condición como el traumatismo encefalocraneal, se puede utilizar ciertamente el acetato gluconato de
es una solución que se llama solución balanceada. Hay otras soluciones balanceadas, pero el acetato gluconato de Ringer es una de las soluciones más utilizadas en trauma realmente ahora. También nuestro medio, muchas veces, aparte de brindar una solución, un cristaloide, solemos utilizar una gelatina como el coloide, ¿no? Además, el gelafundina. Como se pueden imaginar, y como algunos de ustedes pueden haber revisado, la administración de muchos volúmenes de coloides pueden estar relacionados con la aparición de mayor coagulopatía. Entonces, es también una de las sustancias que debemos no evitar utilizarlas, pero sí utilizarlas en la menor cantidad. La diferencia, por supuesto, de un cristaloide con un coloide es que el cristaloide va a pasar mucho menos tiempo en torrente sanguíneo. Entonces, eso significa que yo voy a poder tener menos disponible la solución salina y seguramente voy a ver ahí, mientras que monitorizo mis parámetros, que la presión arterial no va a mantenerse mucho tiempo. Sin embargo, el coloide me va a permitir tener una cifra de presión arterial un poco más tiempo en cifras en las que yo la necesito, ¿no? Pero como le digo, es mejor no utilizar el coloide en gran cantidad porque lo que va a ocurrir es que vamos a exacerbar la coagulopatía. Entonces, nuestra intervención aquí va a ser emplear lo que en muchas literaturas se menciona como una hipotermia permisiva, o una hipotensión, perdón, permisiva, una hipotensión permisiva. Eso significa mantener a la presión arterial sistólica en valores entre 80 a 90 milímetros de mercurio. En el prehospitalario, como muchos de ustedes seguramente sabrán, es muy difícil a veces por diferentes situaciones. Entonces, nos servimos del pulso radial, palpable. Cuando tenemos una presión arterial entre 80 y 90, podemos palpar el pulso radial y percibir el pulso radial. Entonces, en estas situaciones significa que si yo tengo un paciente con un trauma en una zona donde no puedo comprimir, hacer una compresión directa, o estoy en una situación en la que es una hemorragia no controlada, debo utilizar el principio de la hipotensión permisiva, ¿no? Administrar volumen en bolos de 200 a 400, ¿no?, de la solución que esté utilizando, que tenga disponible, hasta lograr una presión arterial sistólica de 80 a 90 o pueda palpar el pulso radial. Hasta controlar la hemorragia. Si yo logro controlar la hemorragia, puedo elevar un poco más la presión arterial. ¿Cuál es la desventaja de la hipotensión permisiva? Yo no puedo utilizar la hipotensión permisiva digamos, en periodos prolongados, ¿okay? Entonces, si yo estoy brindando una atención en una zona muy periférica y necesito, obviamente, trasladar al paciente porque probablemente el paciente va a requerir un manejo quirúrgico, yo no puedo estar permanentemente utilizando la hipotensión permisiva por varias horas. ¿Por qué? Porque la hipotensión permisiva lo que hace es que a la larga va a producir un incremento en la deuda de oxígeno. Entonces, si hacemos una similitud, digamos, ustedes imagínense que están en su casa y quieren ahorrar un poco de energía eléctrica, entonces suelen decir, oye, bueno, ¿sabes qué? Apaga las luces de esa habitación porque no la estamos usando, o de repente apaga la terma porque no la estamos utilizando en este momento, o ¿sabes qué? Apaga la radio para, no la estamos escuchando, para evitar el consumo de energía. Entonces, de manera semejante ocurre en la hipotensión permisiva. Nosotros estamos privilegiando en mantener una presión arterial que permita la perfusión en los órganos más elementales o importantes, como el corazón, el pulmón, ¿no? Entonces, de esta manera, lo que va a ocurrir es que en muchos tejidos, otros tejidos que no son tan imprescindibles, van a empezar a tener un déficit de oxígeno importante. Y conforme pase el tiempo, por supuesto, van a empezar a generar una serie de mediadores como el ácido láctico y otros más, ¿no? Entonces, cuanto más tiempo pase, yo manteniendo estas presiones límite, pues más voy a generar este déficit de oxígeno en los tejidos periféricos. Entonces, no puedo permanecer pues todo el tiempo manteniendo una presión tan en el límite, ¿no? Tengo que mantener esa presión y trasladar inmediatamente al paciente o controlar inmediatamente la hemorragia, ¿okay? Entonces, miren, los traumatismos graves se van a beneficiar de una reanimación
con control de daños son entre el 7 al 8%. O sea, no en todos los pacientes en los que vemos un sangrado, si vamos a tener que administrarle o practicarle la hipotensión permisiva. Esto puede ocurrir, por supuesto, en los pacientes en los que tenemos un traumatismo abdominal cerrado, por ejemplo, traumatismo torácico cerrado, o en aquellos en los que hay una hemorragia, digamos, externa, que es de difícil control, ¿no? ¿En qué casos no se puede utilizar la hipotensión permisiva o no se debería utilizar la hipotensión permisiva? En aquellos casos en los que hay un trauma encefalocraniano o un traumatismo vertebral, ¿no? En estos casos, lo que se debe privilegiar debe ser mantener la presión de perfusión cerebral. Como ustedes recordarán, como les acabo de mencionar hace un instante, ¿no? Cuando yo estoy manteniendo esa presión arterial sistólica entre 80 y 90, estoy dando privilegio a la perfusión cardíaca. La perfusión cerebral ideal se logra con una mayor cantidad de presión. Entonces yo debo dar un mayor aporte, tratando de mantener a la presión arterial media entre 90 a 110, para lograr una mejor. Entonces, en este tipo de pacientes, yo debo privilegiar más la perfusión en el sistema nervioso central. ¿Okay? Entonces, tendría que aportar mayor cantidad de volumen. Eso es importante que lo sepamos, porque podemos tener un paciente que tiene un traumatismo abdominal, pero también tiene un traumatismo encefalocraniano. Tampoco los pacientes que ya están, pues, totalmente exsanguinados o que ya están a punto de morir, pues no voy a tratar de mantener las presiones tan en el límite, ¿no? En esos pacientes debo propiciar tener una mejor presión de perfusión. ¿Y eso cómo lo logro? Bueno, el aporte de fluidos no va a ser tan rápido, digamos, para subir el volumen. De repente en estos pacientes voy a tener que utilizar algunos vasopresores que acompañen a la administración de las soluciones que estoy aportando para poder mantener una mejor presión de perfusión en las condiciones en las que yo lo deseo o lo quiero, ¿no? Bien, hay que recordar también el hecho de que en estos pacientes ya se ha visto que si yo requiero la administración de hemoderivados, ya estoy en el hospital y requiero reponer, no solamente le voy a reponer paquetes globulares. ¿Okay? Esto también es muy importante porque estamos muy habituados a que pídele 4 paquetes globulares y pensamos que solamente los paquetes globulares van a solucionar el problema. No. En estos pacientes hay que tener la relación 1-1-1. ¿Okay? Entonces, paquetes globulares, plasma fresco congelado, paquete de plaquetas. ¿Ok? Y entre estos componentes hemoderivados, digamos así, las probabilidades de supervivencia. ¿Okay? Este estudio, por ejemplo, que es un estudio randomizado, ¿no? A 600 pacientes, que, digamos, relativamente es una cifra, nosotros podemos verla grande, pero es una cifra relativamente pequeña con la que estamos, ¿no? La relación que existe justamente entre estos hemoderivados y el grado de supervivencia. Y definitivamente, a pesar de que los pacientes tienen las probabilidades de controlar más rápidamente las hemorragias en las primeras 24 horas utilizando solamente la relación 1-1-1. ¿Okay? Entonces, eso significa que los pacientes van a requerir menor cantidad de hemoderivados simplemente utilizando la relación 1-1-1 con respecto a utilizar algunas otras combinaciones. Luego, también es importante tener algunos conceptos, ¿no? Cuando estamos hablando de una hemorragia masiva, por ejemplo. Y aquí tenemos, digamos, ciertamente algunas variaciones en la literatura. Hay ciertamente diferentes conceptos que nos pueden demostrar cuándo estamos hablando de una hemorragia masiva. ¿Por qué? Porque una hemorragia masiva es lo que va a devenir en que mi actitud va a ser iniciar un proceso de transfusión masiva. ¿Sí? Entonces, y cuanto yo más pronto, o sea, cuanto más precozmente yo identifique una hemorragia masiva, pues voy a estar mucho más listo, digamos así, para brindar la transfusión masiva. Porque ustedes saben que la disposición de los hemoderivados muchas veces no es tan sencilla o tan fácil.
En algunos establecimientos de salud, lamentablemente, la disposición de los hemoderivados hay veces toma, sin exagerarle, horas, ¿no? Que no debería ser así, ¿no? Debería llegar un paciente politraumatizado y yo, determinando que estamos frente a una hemorragia masiva, yo pudiera pedir que traigan paquetes globulares plaquetas y fluido precipitado, o negativo, no RH negativo, y poder transfundir al paciente inmediatamente y llevarlo a sala de operación. Pero sin embargo, como les dije, en muchas situaciones, nuestra realidad lamentablemente no es así. Entonces, estos son varios de los conceptos que están en la literatura acerca de cuándo es una hemorragia. Cuando yo empecé, por ejemplo, en los primeros minutos, veo que hay una pérdida de más de 150 mililitros por minuto. Entonces, ya un paciente en 10 minutos ha perdido 1,5 litros de volumen de sangre. O cuando hay una volemia perdida completamente en 24 horas, perdido alrededor de 5 litros durante las primeras 24 horas, o cuando ha habido una pérdida aproximada de 50% de la volemia, estamos hablando aproximadamente de 2,5 litros de sangre en las primeras 3 horas, o cuando estoy evidentemente viendo que el sangrado está comprometiendo seriamente la vida del paciente. Y eso es importante porque una persona puede perder una cantidad de volumen de sangre y, como ustedes saben, el cuerpo va a tender a tratar de compensarlo con sus mecanismos fisiológicos, ¿no? Pero lo que va a ocurrir es que cuanto más veloz sea la pérdida de sangre, por supuesto, la capacidad para poder responder a esa agresión va a ser mucho más complicada. Entonces, un paciente al que identificamos una hemorragia masiva, vamos a darle una transfusión masiva. Significa que vamos a darle probablemente más de 10 paquetes en 24 horas. Tipo de score, ¿no? La probabilidad del uso de la transfusión masiva. Estos dos son los scores que más frecuentemente se usan. El ABC score es el más sencillo y puede ser utilizado incluso en prehospitalario. Hay scores mucho más complejos para prehospitalario también, pero el ABC score, por su facilidad de uso, se puede emplear de manera muy sencilla. El TAS score es un poquito más sencillo y más difícil, y como ustedes pueden ver, incluso hasta toma el exceso de base, ecofaz, etcétera, y otras temas que a veces son un poquito más difíciles de identificar o de poder tener a la mano en el caso de que yo trabaje en un área de atención primaria o en el hospitalario incluso. Pero lo interesante de esto es que estos scores, el ABC como el TAS, tienen un valor predictivo negativo muy alto. Es decir, si necesito una transfusión. Si es positivo, bueno, un 50% más o menos, que es el valor predictivo positivo, probablemente lo requiera. Pero el valor predictivo negativo de ambas, de cualquiera de las dos, del ABC o del TAS, llega a ser aproximadamente más del 90%. O sea, casi seguro que si es negativo el ABC score, el paciente no necesita una transfusión. Otras medidas para poder, digamos, controlar el daño es realizar un buen control de la hemorragia. Entonces, si yo estoy frente a una hemorragia a la que le puedo colocar la mano, eso significa una hemorragia externa, por ejemplo, mi primera medida va a ser siempre el control de la hemorragia utilizando la compresión directa. ¿Okay? Luego, debo pensar en la posibilidad significa utilizar gasa, ¿no? O de repente una mecha de gasa, e introducir la gasa dentro de la herida para favorecer así la formación de coágulos y de alguna manera cohibir el sangrado. ¿Sí? Y de repente yo no tengo el control de la hemorragia, aún así puedo utilizar un torniquete, un primer torniquete. Y si no logro controlar el sangrado utilizando el primer torniquete, utilizo el segundo torniquete inmediatamente más proximal al primero. Ustedes saben que el torniquete debe ser colocado pues, en la zona proximal de la extremidad, como posible. ¿Okay? Ahora, por supuesto, esto tiene que ir acompañado de un criterio, claro, ¿no? O sea, si tú estás frente a una hemorragia, que es una hemorragia que tú ves
muy empaquetamiento. De repente necesitas pasar directamente al torniquete para poder controlar el sangrado. O de repente cuando tú arribas al lugar, si estás trabajando en prehospitalario, o cuando el paciente te llega al hospital, de repente ya el paciente ha perdido una gran cantidad de volumen. En este momento hacer una presión directa, hacer un empaquetamiento, te va a tomar más tiempo y va a haber una mayor pérdida de sangre. Entonces, de repente en este momento hay que tomar el torniquete e inmediatamente hacer el torniquete como una primera medida antes de seguir haciendo lo que estés tratando de hacer para completar. ¿Okay? Existe también la posibilidad de que estas lesiones ocurran pues, en una zona que es difícil, digamos, de controlar con la presión directa, con el torniquete, como unas zonas del hombro, la zona inguinal, ¿no? Entonces, en esos casos se utilizará el torniquete de la unión, ¿no? Además de eso, tenemos zonas que no se pueden cohibir, no se pueden comprimir, o incluso en las heridas mismas que son muy difíciles de controlar con la presión directa, podremos utilizar gasas que tengan agentes hemostáticos, ¿no? Como la gasa combate, ¿no? Que puede tener pitosan, etcétera, alguna de estas sustancias que puede ayudarnos a formar el coágulo y cohibir el sangrado, ¿no? Entonces, ya saben, un vendaje compresivo, por ejemplo, utilizar el vendaje israelí es una opción, y luego utilizar la presión, el empaquetamiento, y esta es, por ejemplo, la utilización del torniquete de la unión, ¿no? Pero además de eso, también nos ayuda recordar que la pelvis, por ejemplo, fracturada, también condiciona un sangrado interno muy importante, que puede inhibirse, digamos, no totalmente, pero una cierta medida utilizando los inmovilizadores. Entonces, por ejemplo, la torniqueta, una inmovilización pélvica. Seguramente ustedes también, si alguno de ustedes ha trabajado en el prehospitalario, han utilizado algún inmovilizador pélvico, o también incluso podría utilizarse el KDIP invertido, como alguna vez se ha utilizado. No está diseñado para eso, pero también sirve como una paja, digamos, inmovilizar la zona pélvica. También se puede utilizar una sábana, ya en última instancia, si no disponemos de un inmunizador, utilizar una sábana, pasarla a través de la zona pélvica y realizar una fijación. De tratar de controlar la hipotermia puede ser causada por diferentes situaciones. El mismo sangrado condiciona hipotermia porque ustedes saben que la sangre tiene una función de conservar y transmitir el calor, ¿no? Además de eso, si además tú estás perdiendo sangre y estás expuesto al medio ambiente que puede no estar a una temperatura adecuada, sino por debajo de 37 grados, etcétera, vas a perder calor de todas maneras, y sobre todo si estás impedido de movilizarte, por ejemplo, ¿no? Además de eso, eh, la reanimación que nosotros hagamos, como le digo, muchas veces nuestra reanimación está hecha con fluidos que no está. El cuerpo va ingresando en una disfunción generalizada, lo que va a ir ocurriendo es que que se iba autorregulando en el cuerpo, ¿no? ¿Y eso qué es lo que va a conllevar? La hipotermia puede condicionar, alterar netamente los factores de coagulación y a las plaquetas. Y eso va a condicionar mucho más la presencia de sangrado, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo tratar de realizar el control de daños previniendo la hipotermia? Lo primero es que si estoy en una zona que, digamos, va a demorar el traslado, bueno, debo proveer al paciente de algún tipo de manta. Si no es térmica, por lo menos una manta es suficiente inicialmente para poder tratar de evitar la pérdida. Si yo dispongo, por supuesto, de una manta térmica, una vez que yo haya controlado. Acuérdense de que si yo tengo una lesión, digamos, ha tenido una hemorragia externa importante, he colocado un torniquete y coloco una manta térmica, debo estar pendiente de revisar cada cierto tiempo que el torniquete sea adecuadamente colocado y cumpliendo su función. Porque pudiera ocurrir que coloco el torniquete, coloco la manta y simplemente el movimiento puede hacer que se aperture el torniquete
y el paciente puede sangrar y yo no darme cuenta. Ahora, cuando yo aporte volumen, lo ideal es brindar la temperatura óptima adecuada para brindar, como ustedes pueden ver ahí, es entre 39 a 40. Los tienen mucho en sala de operaciones. Los he visto muy poco en las emergencias, pero lamentablemente nosotros deberíamos disponer más de esos equipos. Hay dispositivos hechos y diseñados para ser manejados en uso hospitalario, sí, y que no son muy grandes, incluso no son muy costosos, pero debemos aprender que se deben adquirir estos dispositivos para poder ser utilizados adecuadamente u óptimamente. Pero otras posibilidades es utilizar, por supuesto, calentar las soluciones en agua, ¿no? En el baño María, ¿no? También si digamos, los frascos que estamos utilizando no son frascos que tienen, digamos, nada metálico, ¿no? Las botellas, por ejemplo, tienen una zona metálica, pueden incluso ser calentados en microondas, ¿no? Para dar los aportes que se requieren. Bien, entonces ahora hablando acerca de la acidosis que se genera resultado del metabolismo anaerobio que provoca la situación de la hipoxemia periférica, ¿no? De la hipoperfusión periférica. Miren, la acidosis va a condicionar una serie de alteraciones hemodinámicas, ¿no? Un corazón que está inmerso en un medio acidótico va a disminuir su contractibilidad. Eso va a conllevar a una disminución mayor todavía del gasto cardíaco, ¿no? Y la presencia de acidosis muy marcada puede llegar a presentar o a provocar una serie de arritmias cardíacas, ¿no? Con respecto a la presencia o a la pérdida de calcio, esto suele pasar muy desapercibido en la emergencia si es que no lo pensamos adecuadamente. No es solamente el hecho de que cuando nosotros aportamos paquetes globulares, ustedes saben que hay una sustancia dentro de la preparación de los paquetes globulares que quela el calcio y que uno lo termina eliminando y que se inactiva, digamos, en otras palabras, el calcio, ¿no? El calcio en sí también se pierde a través del sangrado y el calcio, aparte de ser un factor de coagulación, también interviene en la contractibilidad miocárdica y también interviene en el tono muscular de los vasos, ¿no? Entonces, la pérdida de calcio puede condicionar una hipotensión persistente y un corazón atontado resultado del shock hipovolémico, ¿no? Entonces, yo debo mantener siempre el calcio iónico en 1 o más, ¿okay? Tengo que mantenerlo idealmente en valores normales. ¿Ya? Con respecto a la coagulación o la coagulopatía que se genera en trauma, miren, cuando yo les suelo preguntar a los residentes acerca del tema de la coagulación, siempre tratan de describir el hecho de que, claro, el aporte de volumen eleva la presión arterial, esto destapa coágulos, empieza a consumirse una serie de factores de coagulación y, bueno, el paciente termina teniendo pues el trauma asociado, la coagulopatía asociada a trauma. Pero sucede que también hay una causa endógena, ¿ok? Endógena de la formación de esta coagulopatía. Es decir, el paciente puede ya venir a emergencia o puedo ya encontrarlo yo luego de que ha perdido una cierta cantidad de sangre, ya con una coagulopatía instalada, ¿no? ¿Por qué? Porque la lesión que hay sobre los vasos, sobre el endotelio, condiciona que haya la pérdida o la activación de proteína C, ¿no? Y hay una alteración propiamente de los factores de coagulación. Ya incluso antes, eso es un tipo de coagulopatía que está inducida por el trauma, ¿no? Y es solamente el hecho del daño sobre el tejido que ya está condicionando una coagulopatía. Aparte de ese daño, esa coagulopatía que ya se ha sido condicionada por el trauma, si nosotros aportamos una cantidad de volumen exagerada,
estamos condicionando mayor cantidad de coagulopatía básicamente generada por el consumo, ¿no? Entonces, son estos dos componentes, tanto el exógeno, que yo lo estoy generando como operador, como el que se ha generado propiamente del trauma, lo que condiciona finalmente que el paciente tenga estas coagulopatías, ¿no? Son los dos componentes. Entonces, es en base a esos dos componentes es que se ha instalado esta terapia de utilizar el ácido tranexámico lo más precozmente posible para tratar de prevenir. Entonces, ojo, el uso del ácido tranexámico va inicialmente encaminado a tratar la primera etapa, ¿no? La coagulopatía que se genera por las lesiones en los vasos, ¿no? Y después de eso, cuando ya yo empiece a hacer el manejo del paciente, me va a ayudar posteriormente a evitar la siguiente coagulopatía, que es la coagulopatía que tiene causa exógena, ¿no? Ahora, ¿en qué pacientes yo debo utilizar el ácido tranexámico? Porque yo, pues ahorita agarro, me golpeo, me hago una herida en la frente y no significa que la ambulancia que viene me tiene que aplicar ya el ácido tranexámico, ¿no? No, debo utilizar en los pacientes que han tenido un trauma con alta energía y que sobre todo su presión arterial sistólica es menos de 110 o su frecuencia cardíaca es más de 110. Entonces ese debe ser un criterio para utilizar el ácido tranexámico. ¿Cómo se usa el ácido tranexámico? Se aplica, para empezar, se diluye en 100 centímetros cúbicos y se administra la ampolla que viene de 1 gramo en los primeros 10 minutos, ¿no? Y después de eso, se coloca igual 1 gramo en 100 centímetros cúbicos de cloruro de sodio y se administra a lo largo de 8 horas, o sea, esos 100 centímetros cúbicos a lo largo de 8 horas. Y después de eso se suspende, ya no se administra más. ¿Okay? El uso de ácido tranexámico posterior a esto está más bien asociado a mayor mortalidad. Que si yo quiero comenzar el ácido tranexámico 3 o 4 horas después de que el paciente ya tuvo el trauma, más bien está asociado a mayor cantidad de muerte, ¿okay? Mayor probabilidad de muerte. Ojo, eso es importante. ¿Okay? Y miren cómo lo usamos. No lo usamos 1 gramo cada 8 horas, ¿no? ¿no? Como usualmente se usa en otras patologías. Lo usamos de la manera como estoy comentando ahora, como se diluye y se administra en 10 minutos y luego se diluye y se administra en 8 horas, ¿no? Ahora, ojo que debe ser administrado, como decíamos, las primeras 3 horas. Hasta ahora sigue siendo así, pero ustedes seguramente van a ver, hace poco alguien me comentaba esto, hay un artículo que apareció, que ha aparecido, de hecho, estos días, ¿no? Acerca de un estudio hecho en un grupo de pacientes en prehospitalario, ¿no? Utilizando el ácido tranexámico desde el inicio y utilizando un placebo, ¿no? Comparándolo con un placebo. Bueno, el estudio está hecho en 1.300 personas, ¿no? Un poco más de 1.300 personas. ¿Y qué es lo que aparentemente prueba este estudio, ¿no? La conclusión de este estudio es que en pacientes adultos, ¿no? Con trauma mayor, como hemos conversado, de alta energía, ¿no? O que presentan estas alteraciones en las funciones vitales, ¿no? ¿no? Estos pacientes no se han visto beneficiados del uso del ácido tranexámico. O sea, a la larga, en el transcurso de unos 6 meses, sigue habiendo la misma mortalidad, tanto en el grupo de placebo como en el grupo de los pacientes que recibieron ácido tranexámico, ¿no? Bueno, este es finalmente un estudio que ha tenido bastantes limitaciones, y ojo que es importante recalcarlas, ¿no? Ha habido varios pacientes, digamos, a los que no se les logró colocar adecuadamente ni el ácido tranexámico ni el placebo. O sea, ha habido varias, entre comillas, deserciones, ¿no? O sea, pacientes que han tenido que ser excluidos. Y además de eso, pues, el seguimiento de los pacientes no ha sido el óptimo. Entonces, muchas veces, claro, tú haces la intervención, pero controlar a los pacientes posteriormente ha sido un poco complicado. Entonces, ciertamente es una conclusión del estudio, no le quiero restar importancia a eso, porque ha sido un estudio randomizado, pero referente a eso todavía hay que darle más vueltas al asunto y ver si el beneficio es el real. Por lo menos hasta ahora, con los estudios anteriores, el uso de ácido tranexámico de manera precoz había sido muy beneficiosa, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que hay que hacer hasta ahora, hasta esperar que haya más estudios en los que nos digan que por lo menos administrar en prehospitalario no ofrece beneficios.
pero administrarlo en las 3 primeras horas sigue siendo un beneficio para el paciente. ¿Ok? Entonces, de manera a conclusión, quisiera decirles que la reanimación de control de daños es una estrategia mm, estructurada, dinámica, que busca disminuir la mortalidad de los pacientes politraumatizados a través del control de la hemorragia, la prevención de las coagulopatías, ¿no?, generadas en trauma, la hipotermia y la acidosis metabólica que se genera como parte del trauma. La reanimación de control de daños comienza en el abordaje inicial del paciente, sea donde éste ocurra, en prehospitalario, en una intervención inicial o en un establecimiento de atención primaria, o en el hospital de mayor complejidad. ¿Ya? Entonces, la idea de esto es que no solamente debe circunscribirse a la atención previa a su arribo al hospital al paciente o su atención durante la emergencia. La reanimación de control de daños debe continuar durante el paciente esté en sala de operaciones, y también debe continuar en la unidad de cuidados intensivos.